Amén. Amén. ¿Sois bendecidos? Vamos a leer en Hechos capítulo 19 del 8 al 10. Hechos capítulo 19 del 8 al 10. Hechos capítulo 19 del 8 al 10. Vamos a leer juntos, son 3 versículos nada más. Podemos leerlos todos juntos. Versículo 8 comienza diciendo: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Amén. Que Dios bendiga su palabra en este día. Siguiendo después de este lapsus o este paréntesis vacacional, en el cual hemos estado fuera y hemos podido visitar algunas iglesias, como os compartía por el grupo de oración, retomamos la línea de mensajes que estábamos teniendo referente al Evangelio y diferentes aspectos de la vida de fe y de la vida en la cual estamos viviendo. Hoy me gustaría hablar, porque estamos en un tiempo donde hay mucha proliferación de templos. Cuando salgo fuera me preguntan, bueno, ¿y en Parlas cuántas iglesias hay? ¿Cuántos templos hay? Digo, iglesias habrá más de 40 probablemente aquí en Parla y sus alrededores. Ayer, pasando por el coche, vi que había una iglesia nueva, yo no conocía, en la calle Río Tajo, cerca de la estación, más o menos. Y creo que era Casa de Oración se llamaba, un lugar que de pronto, uy, mira, una iglesia. Un localcito chiquitito, parece ser, una iglesia. A veces, cuando viajo, incluso cuando veo con otros pastores, me preguntan, ay, ¿todavía estáis en la calle La Paloma 16? Hay veces que me quedo así como diciendo, sí. No sé si es buena o mala la respuesta, digo, pero no hay otra. Y hay veces que te queda uno pensando, porque te dice, pero ¿y cuándo vais a cambiar de local? No sé. La verdad es que no sé. Pero estamos ya en el año, en el mes ya, vamos a entrar en agosto del 2017. Significa que se nos ha terminado medio año. Unos ya hemos venido de vacaciones, otros se marcharán en agosto o no. Pero ya ha pasado este mes de agosto, de julio, y pasamos en agosto, medio año ya se nos ha ido. Y hay veces que uno medita, estando fuera, medita sobre todo esto, el templo, el año, todo esto. Y estando meditando en estas iglesias, yo digo, es algo muy importante y es algo en el cual estoy muy agradecido también, porque me preguntaba, ¿cómo es posible que yo esté vivo hasta esta época? ¿Por qué estoy vivo hasta el día de hoy? Cuando uno ya tiene 50 y tantos años. O como me dice un amigo pastor mío, 50 y a ti, ¿qué te importa? 50 y a ti, ¿qué te importa? Entonces, ¿por qué Dios me mantiene vivo? ¿Por qué viviré? ¿Por qué estamos viviendo? ¿Por qué las hermanas tienen 70 y a mí que me importan los años? ¿No? Tienen 70 y muchos años. Entonces, hay razones por las cuales yo tengo que ver y saber, por las cuales Dios me salvó. Y hay esa pregunta que te hacen, ¿qué estás haciendo? Y a veces uno piensa, digo, caramba, llevamos 20 años aquí, estamos en el mismo sitio,
Pero Dios tiene un plan y Dios tiene un porqué de todas las cosas. Y aunque a veces te preguntan eso, ¿cuándo vas a cambiar? Y es verdad que a veces yo también lo digo, ¿no? Porque digo, más cómodo que no haya una columna en el medio, un poquito más amplio. A veces veo las mamás que entran con los carros, hay los bebés que tenemos, los que están viniendo, que están de camino, y veo más carros, y yo digo, ay, me gustaría tener un aparcamiento de carritos de bebé. Y todo esto, y me gustaría, pero ¿por qué el horario de cambiar el templo todavía no es nuestro horario? Y veo que no es, sino que estamos dentro, o que ese horario, mejor dicho, está dentro del horario de Dios. Y hay veces que aunque a mí me gustaría, y a veces cuando veo, digo, hay un cine como el de ahí al lado, o veo una iglesia grande, o una iglesia donde tiene un aparcamiento, o veo tantas cosas, digo, todavía no es el horario. Y veo porque todavía aún estamos orando por ello. Pero como veo que también sé que es el horario de Dios, cuando Dios tiene que hacer todas las cosas, entonces lo único que tenemos que hacer, ¿qué es? Es tomar la palabra. Amén. Tenemos que tomar la palabra. Es algo muy importante seguir la palabra de Dios. Como no lo sabemos, y todo está dentro del horario de Dios, entonces simplemente yo tengo que seguir la palabra que Dios tiene. ¿Qué es lo que tiene, por lo tanto, que hacer la familia de la iglesia de Aposento Alto? Somos una familia, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer como familia, la familia de la iglesia de Aposento Alto? Tengo que ver cuándo es el horario de Dios. Es cuando toda la iglesia de Aposento Alto tenga la unidad. Cuando toda la iglesia tenga la unidad. El día que tengamos esta unidad es el día en que todo esto va a comenzar. Cuando exista y tengamos la unidad. Muy importante dentro de ello es tener un solo corazón, tener un mismo corazón. Desde los adultos hasta los niños más pequeños, todos los remanentes. ¿Hasta qué punto es importante este corazón? También hay muchos ancianos. A veces plantean, ay pastor, y a veces me han dicho, pastor, no podemos coger un templo porque un local, porque con la crisis hay locales muy baratos, hay templos que se pueden alquilar, hay locales, hay en el polígono industrial hay muchas naves, no me salía, gracias, hay naves que se pueden ver, hay muchas cosas. Yo recuerdo que hace mucho incluso un diácono me decía, pastor, ¿y por qué no cerramos la iglesia y nos reunimos por las casas? Todo esto se hablaba. Da igual, y algunos dicen, ¿por qué no mejor allí en un polígono hay más sitios para aparcar? Otros, no, mejor al lado de la Renfe porque estaríamos cerca del metro y mucho mejor, más fácil tener ese lugar donde reunirnos. El día en que todos esos corazones sean un solo corazón, será el horario de Dios. Cuando tengamos un solo corazón, será el horario de Dios. Si en ese momento que tenemos ese corazón, ¿qué pasará? Que tendremos una misma oración y todos estaremos orando con esa misma dirección. Desde el culto infantil estaremos orando igual que hasta lo que los adultos estén orando. Quizás de su manera, su forma, su estilo. No es lo mismo que ore un niño, un remanente, que ore un adulto. No es lo mismo que ore un bebé, un niño pequeñito, que un anciano. Pero tenemos que tener un mismo corazón. Si tenemos un mismo corazón, tendremos también una misma oración. Desde el más pequeño hasta el más grande. Tenemos que tener la unidad en el corazón y la unidad en la oración. Si no, es imposible. Es imposible. Cuando esto ocurra, en el momento que tengamos esa oración, entonces vamos a ver que las personas van a comenzar a levantarse para devocionar su vida por causa del Evangelio. Será el horario donde Dios está preparando para que esas cosas se den. Por eso hay tres cosas muy importantes que tenemos que ver. Y tenemos que ver lo que dice la palabra. Tenemos que ver lo que dice la Biblia. Por favor, acompañarme. Primera de Crónicas, capítulo 29. Vamos a ver algunos textos del capítulo 29 del libro de Crónicas. Desde el 9 hasta el 19. Apuntadlo si queréis este texto
para que luego lo podáis leer en su contexto también. Pero está hablando de una cosa muy importante. Versículo 9 dice que con un corazón alegre. Se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente. ¿Por qué? Porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. ¿Qué está hablando? Está hablando con un corazón alegre. Hay veces que cuando pasamos las ofrendas, hay veces que yo veo, no en esta iglesia, ¿verdad? No en esta iglesia. Yo cuando hablo de otras que veo. Yo veo que cuando se habla de la ofrenda, hay algunos que se levantan y se van. Salen fuera. ¡Ay, voy al baño! ¿Por qué? Se preocupan, se angustian, por lo que sea. Pero dice que es muy importante este corazón. Por eso estábamos diciendo, es con un corazón. Es muy importante este corazón. ¿Por qué? Dice la palabra en el versículo 11. Porque todo es tuyo. ¿De qué te preocupas? Si todo es del Señor. Si Dios todo te lo ha dado, de lo recibido de tu mano, te damos únicamente. Versículo 14. Es decir, ¿recibimos de qué? ¿Qué es lo que damos? Lo que previamente hemos recibido. Si yo puedo ofrendar, yo puedo dar para levantar ese nuevo templo. Si realmente me preocupa y tengo un corazón para levantarlo para los remanentes, que es mi mayor preocupación, entre comillas, ese pensamiento que tengo. Recordaba ahora, tengo unas anotaciones que hice, creo que fue el último domingo, creo que teníamos alrededor de 20 remanentes, entre niños, bebés, niños, pues hasta los remanentes que están aquí, cerca de 20 remanentes. Y yo veía, digo, te necesitamos por esos remanentes. Hoy se me ha dado ocurrir decir, a ver los que han venido hoy, porque a lo mejor, claro, a lo mejor era una excepción, pero yo hoy veía y contaba 17 remanentes. Entonces ya veo que no es tanto una excepción. Entonces yo tengo que ver esta realidad. ¿Por qué estamos ofrendando? ¿Por qué yo quiero y estoy viendo no la necesidad, pero sí la proyección de ver un lugar y un espacio para los remanentes? Yo tengo que ver esto y estoy viendo esta realidad. ¿Por qué? Por causa de los remanentes, dice la palabra. Al fin y al cabo, lo único que estamos haciendo y dando no es ni más ni menos que aquello que Dios nos ha dado previamente. Si nosotros podemos invertir en el reino de Dios es porque Dios te ha dado para que inviertas. No hay nada tuyo que tú hayas podido sacar de la nada, sino que Dios te lo ha provisto todo. Por eso en el versículo 16 nos dice, oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa. Y está hablando David de cuando estaba levantando el templo que iban a levantar a Dios. Él estaba teniendo clara una cosa, lo estaba levantando ¿a quién? A tu santo nombre. Hay veces que las personas no entienden lo que es el templo ni entienden la ofrenda para el templo. No están comprendiendo la dirección. Es por causa del nombre de Jehová Dios de los ejércitos, no es por nuestra causa. Hay veces que solamente vemos el local y el lugar de culto porque por causa nuestra. Queremos tener un local más grande. Hay veces que hablo con personas, un local más grande. ¿Por qué? Porque, hombre, un local más grande significa que tengo más rango que otro. Tengo más importancia que otro. Mi iglesia es más grande que la tuya. Parece que es una competencia en este sentido y a veces el pensamiento es yo tengo que tener la iglesia más grande de la ciudad. Porque eso significará que soy el pastor más importante, la congregación más importante. Y no nos damos cuenta de que no es por ti ni por mí, es por causa de tu santo nombre, dice el Señor. Y si nosotros no entendemos esto, si no tenemos un corazón para orar en esta misma dirección, significará no estamos entendiendo. Entonces, ¿cómo Dios nos va a dar? Si nosotros podemos estar ofrendando de toda esta abundancia que hemos preparado, si todo esto que estamos dando y que ofrendamos para el templo y ofrendamos para la iglesia, no es solamente para la iglesia, es ofrendar para el santo, es para ofrendar para el nombre de Jehová Dios. En una de las iglesias en las que estuve, en estos días que estuve fuera, cuando pedían la ofrenda, me quedé un poco sorprendido. Luego hablé con el responsable. No, la ofrenda, hermanos, ya sabéis, hay que pagar la luz, hay que pagar el agua, hay que pagar el local. Está bien, es verdad todo eso. Pero la ofrenda no es eso. La ofrenda no es para pagar la luz, el local. Dios proveerá para eso. Es para el nombre de Jehová, es para el nombre de Dios. No es simplemente no, vamos a cubrir los gastos. Digo, así siempre, lo único que tendrás es cubrir los gastos.
porque es lo que hay en el pensamiento de la persona. Pero no estamos entendiendo que es para Dios, que la ofrenda no es para ti ni para mí, que no es para el templo, no es para pagar al pastor, no es para tener un local más o menos bonito, es para el nombre de Jehová Dios. Y si no hemos entendido eso, no nos merecemos el local que tenemos. Tenemos que entender esta realidad. Y es la realidad donde todos los creyentes tenemos que llegar a ser uno delante de Dios. Tenemos que llegar aquí. Y entonces podemos ver que dice que todo lo que hemos recibido, lo hemos recibido de tu mano. Que podemos dar lo que Él nos ha dado. Quiere decir que es para la gloria de Dios. Quiere decir que lo que hemos tenido, lo que Dios nos ha dado, significa lo que hemos ahorrado hasta ahora. Lo que hemos tenido, lo que Dios nos ha ido dando, lo que hemos ido guardando, lo que muchos emplean para irse de vacaciones, o para comprarse o qué sé yo. Y de todo eso que hemos ahorrado para hacer esto, ¿para hacer qué? Para construir y levantar tu templo, dice la palabra. Entonces, ¿de quién es todo esto? Es de Dios únicamente. Por eso tenemos que saber, tenemos que tener un solo corazón, tenemos que tener una sola oración. ¿Para qué? Para poder devocionar nuestra vida. ¿Amén? Tenemos que llegar a esta conclusión como iglesia. Versículo 17 dice, yo sé, Dios mío, que escudriñas los corazones. Yo sé que tú miras los corazones. Por eso yo te he ofrecido todo esto, yo te he ofrendado todo esto voluntariamente. ¿De dónde? De mi corazón. No de mi bolsillo, no de mi cartera. ¿De dónde es? De tu corazón. Por eso Pablo en Corintios que dice, lo que dispusieres en tu corazón en oración durante la semana. No es llegar aquí y de pronto a ver lo que llevo suelto, pues hoy no voy a ofrendar porque no llevo nada suelto, hoy no ofrendo. ¿Por qué? No has determinado, no has previsto. ¿Por qué muchas veces digo, ¿dónde está mi sobre de ofrenda? Llevaros el sobre de ofrenda. No lo dejéis aquí. Llevároslo. ¿Por qué? Lo que propusiste en tu corazón, lo que Dios propuso en tu corazón, tenlo en casa, ponlo en casa, tráelo acá. Por eso tenemos más de un sobre, para que te lo puedas llevar a casa. Y si no lo tienes, lo pides. Que a ver los hilos, y si no se hacen. ¿Para qué? Lo que dispongas en tu corazón. No es lo que se te ocurra en el momento. Porque está hablando de lo que voluntariamente en tu corazón. ¿Qué hay en el corazón de la persona? ¿Qué hay en tu corazón? Llegas aquí, no sé. Pero no puedo echar los 20 euros. ¿Por qué? Porque esta tarde me voy al cine. Y eso le decía un billete a una moneda. ¿Sabéis? Estando en el culto, el billete y la moneda se reía. Uno de ellos se reía. El billete se reía de la moneda. Y decía, ¿por qué te ríes de mí? Porque tengo menos valor que tú. Le decía la moneda al billete. Y el billete decía, no me río de ti por eso. Me río porque tú hoy te vas a quedar en la iglesia y yo esta tarde me voy al cine. ¿Por qué? Porque lo que vamos a echar es lo que nos sobra, lo que tenemos en los bolsillos. No hemos entendido tener un solo corazón. Por eso venimos y echamos lo que tenemos en el bolsillo. ¡La calderilla! No, hermano, llévatelo a casa. Tienes tu numerito para qué. Bueno, entonces, si quieres desgravar la hacienda, para eso era también. Pero ¿para qué? Para que dispongas en tu corazón. Que tengamos y sepamos. Dice la palabra con rectitud de corazón, está diciendo que la rectitud te agrada, dice el Señor. La rectitud te agrada, Señor, y ahora he visto con alegría que tu pueblo se ha reunido aquí y ahora. Significa, está alegre por eso. Estamos alegres porque podemos reunirnos, estamos alegres porque podemos ofrendar, estamos alegres porque, Señor, tú quieres levantar un templo en esta región y en este lugar que no sea un templo igual o uno más de los que hay en la ciudad. Tenemos que levantarlo por causa, como dice el versículo 18, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo. Dice que lo tenían en sus corazones.
y encamina su corazón a ti. Versículo 19, asimismo da a mi hijo Salomón un corazón perfecto. ¿Qué está hablando? Hasta los hijos, decía, hasta nuestros próximos remanentes. Está hablando por causa de los remanentes. Está hablando por esos 18 remanentes que había la última semana que estuve. Está hablando de estos 17 remanentes que tenemos entre nosotros ahí. Da un corazón perfecto a quién? A mi hijo. Da un corazón perfecto al remanente. ¿Para qué? Para que guarden tus mandamientos, tus estatutos, tus testimonios. Para que hagan todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. A lo mejor nosotros no la levantamos, nos pasa como David. Y a lo mejor los que somos de nuestra generación no salimos de la calle de la Paloma 16. Pero yo oraré para que mi hijo pueda levantar el templo que Dios quiere. Para lo cual Dios nos está dando los preparativos y nos ha dado y nos está dando todo lo necesario. Pero primero un corazón de alegría en primer lugar. Es la esperanza que tenía. Y vemos que todo el pueblo de Dios tenía un corazón alegre delante de ellos. Necesitamos un corazón alegre, un pueblo alegre, por causa del nombre del Señor. No por causa de ninguna otra cosa, no por nuestra propia prepotencia, nuestro éxito personal. Por causa del nombre del Señor, con un corazón puro, sincero, teniendo rectitud en sus corazones. Y no solo eso, sino que se esforzaron para que este pacto y ese corazón no solamente se quedara en esa generación, sino que pasara a las próximas generaciones. Decíamos hace breves semanas, no es solamente por vosotros, sino por la generación que viene detrás de vosotros. Porque ellos son los protagonistas, ellos son los importantes. Nosotros solamente somos la plataforma para ellos. Nosotros no podemos aspirar a mucho más, pero sí podemos aspirar a que nuestros remanentes, nuestros hijos, nuestros nietos alcancen cotas que ni siquiera nosotros somos capaces ni siquiera de imaginar. Hasta este punto es tan importante. Lo que vimos al principio es el horario de Dios, porque mediante la oración y el pacto de Dios, no es lo que estamos preparando ahora. ¿No es lo que estamos a través de la palabra viendo? Es verdad que cada persona tiene un pensamiento diferente, piensa de maneras distintas. Y es verdad que pueden ser buenos pensamientos, pero aunque sean buenos pensamientos, todos tenemos que tener un único corazón. Todos tenemos que tener una sola oración nada más. No puede ser que una parte de la iglesia esté orando una cosa y otra parte de la iglesia esté orando otra cosa diferente. ¿Por qué tenemos esa cadena de oración? ¿Por qué el pastor manda la oración? Para que estemos todos orando en esa misma dirección. No estar diversificados en oraciones diferentes, distintas, pensando en cosas diferentes. Sino la iglesia tiene que llevar la misma dirección. ¿Por qué los títulos de oración del boletín que tenemos entre las manos? ¿Y por qué tenemos este boletín? No es solamente para abanicarnos en verano, que también si lo estés haciendo. Es bueno también abanicarse en verano. Pero no es solamente para eso, sino para que podamos estar viendo cuáles son los títulos de oración que tenemos como iglesia. Con la mano en el corazón, y como vemos que Dios ve y sabe el corazón recto, ¿cuántos podemos ver o cuántos podemos decir que estamos orando por los títulos de oración que tenemos en el boletín? El silencio es... Si pasara una cuchilla por encima de nuestras cabezas, ¿a ninguno? ¿Qué significa? ¿Por qué nos molestamos en poner los títulos de oración? Para tener, si teniendo un solo corazón, tener un título de oración. Hermano, yo sé que luego tú tienes tus títulos de oración personales. Ya lo sabemos. Todos tenemos nuestros títulos de oración personales. Pero estamos orando de tener un corazón, una oración, una devoción. ¿Para qué? Para tener un mismo lugar de culto, donde seamos uno en Cristo. ¿No es eso lo que nos está diciendo la palabra que tenemos que tener? Uno en Cristo. Veamos lo que dice la iglesia primitiva. ¿Qué dice la iglesia primitiva? ¿A cuántos no le gusta la iglesia primitiva? ¿Cuántas veces no echamos mano de lo que dice la iglesia primitiva y lo tenemos como un modelo a imitar y lo tenemos como un ejemplo al cual nosotros deberíamos alcanzar
o por lo menos intentar identificarnos con ese modelo de iglesia primitiva. ¿Y por qué esta iglesia la llamamos iglesia de aposento alto? Si no es también, ¿por qué? Nos sentimos fiel reflejo y continuación de ese movimiento que empezó en ese aposento alto. Pero para eso necesitamos también tener esta realidad. Hechos 1:14, ¿qué nos dice? Que estaban todos juntos, unánimes de corazón. ¿Qué significa? Tenían un solo corazón. Había un secreto para estar ahí de unánimes. Ellos habían comprendido algo tremendo, grandioso, que Dios nos está dando y revelando continua y constantemente. Hechos 1:1, 1:3, 1:8. Nos está hablando de Cristo en el monte del Olivar, en el monte del Calvario. Nos está hablando de Hechos 1:3 en el monte del Olivar, que es el reino de los cielos, cuando Jesús durante 40 días les está hablando del lugar del reino de los cielos. Les está hablando de Hechos 1:8, que es la promesa del poder que se iba a manifestar en un lugar llamado también aposento alto. Y como ellos entendieron esa importancia y esa grandeza, porque ellos entendieron ese secreto del monte del Olivar, es que estaban todos juntos, unánimes, orando, buscando con ese secreto la respuesta de Dios. ¿Por qué estaban todos juntos, unánimes? Porque habían recibido una misma revelación de Cristo. ¿Por qué es que ellos podían tener ese mismo corazón? Muchas veces las iglesias han dicho, he oído, no es que claro, es el poder del Espíritu Santo. Pero hermano, no había venido todavía el Espíritu Santo en Hechos 2:1, en Hechos 1:14. Fue en Hechos 2:1 cuando vino. Esa gracia de estar todos juntos y unánimes fue por causa de entender el secreto del monte del Calvario, el secreto de Cristo. Es entender cuál es el secreto del nombre de Jesucristo y el hecho de saber y entender que todo es por causa de ese nombre. Y es por causa de ese nombre que estaban todos. Es por causa de ese nombre que estaban juntos. Es por causa de ese nombre que estaban unánimes, un solo corazón. Es el nombre de Jesucristo lo que había unificado ese pensamiento. Y ellos tenían este secreto y tenían este corazón. Por eso podían estar juntos. Por eso es que tenían una sola oración. Hermanos, ¿qué es lo que estaban orando en ese aposento alto en Hechos 1:14? ¿Qué estarían orando? ¿Cuántas veces lo hemos preguntado? ¿Cuántas veces hemos dicho? ¿Qué orarían? ¿Qué orarían? Aquello para lo cual Jesús les dijo, esperad en el aposento alto, esperar en Jerusalén, ¿a qué cosa? A que la palabra de Dios y la promesa de Dios se cumpla en vosotros. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Que tenemos que esperar el cumplimiento de la palabra. ¿Y qué es lo que tengo que hacer yo? Es estar orando, esperando ese cumplimiento. ¿Qué orarían? Señor, que tu promesa se cumpla, que tu poder venga sobre nosotros. ¿Por qué? Porque es el pacto y la promesa que Dios me ha dado. Tenían un solo corazón, la promesa del Padre. Tenían un solo corazón, la promesa de Cristo. Por eso estaban juntos en ese lugar orando. Había un solo corazón, había una sola oración. Por lo tanto, ¿qué es lo que sale? Sale una sola devoción. ¿Qué sale ahí? Que cuando llegó el día de Pentecostés, cuando eso ocurre, la devoción sale. Se cumple la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios se cumple, ¿qué ocurre? Que las puertas para las 15 diferentes naciones se abren. 15 naciones son impactadas por el cumplimiento de la palabra de Dios. ¿Qué anhelamos nosotros? Anhelamos que el cumplimiento de la palabra en el aposento alto de Marcos, aquí en Parla, pueda impactar 15 naciones como fueron impactadas en aquel lugar. Hay muchas naciones en Parla, hay muchas naciones aquí representadas también. ¿Qué es lo que anhelamos? Que sean impactadas todas las naciones. ¿Qué ocurrieron? Que más de 3.000 discípulos que estaban ocultos, que estaban en ese lugar, estaban en Jerusalén, fueron levantados. Se levantaron muchas personas. Entonces, en ese momento, la iglesia pudo ser una. Amén. En ese momento la iglesia pudo ser una. No era depender de un lugar, no era depender de un templo. Dependía de un corazón, dependía de una sola oración, dependía de una devoción. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Un solo corazón, una sola oración, una vida de devoción, nada más. Y el campo se salvó completamente. El campo fue impactado, Jerusalén fue impactada.
Todo Asia fue impactado. Todo el libro, todo el capítulo 2, de hecho, ¿qué habla? Habla de la iglesia primitiva. Pero no solo se quedó ahí, se tiene que cumplir Hechos 1:8. ¿Qué dice que tiene que cumplirse después? Primero en Jerusalén, después. Y después Samaria. Hechos capítulo 8. Y a través de la iglesia primitiva vemos que se levantó la iglesia en Samaria. Y vemos que también Dios eligió Antioquía, capítulo 11. 19 al 30, Dios levanta la iglesia de Antioquía. ¿Para qué? Para que se salve toda la región de Asia. Eso es lo importante, que a través de la iglesia de Antioquía se levantó la verdadera misión. Y las puertas de Macedonia se abrieron en el capítulo 16 del libro de los Hechos. ¿Qué significa eso? Significa que el cumplimiento de la palabra de Hechos 1:8 se estaba llevando a cabo. Desde Macedonia, ¿qué es lo que dijo Pablo en el capítulo 19, versículo 21? Tengo que ir a Roma, porque es el mundo, es el centro universal en estos momentos. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que dijo Pablo? Tengo que ir a ver España, tengo que llegar a España. ¿Por qué? Se tiene que cumplir la palabra hasta lo último de la tierra. Y Pablo entendió esa palabra, y Pablo oró con esa palabra. Por eso soy firme candidato o firme defensor de pensar que Pablo llegó a España, porque se tuvo que cumplir la palabra que Dios dio hasta lo último de la tierra. Es lo que nos dice la palabra, es lo que nos está diciendo el libro de Hechos. Es la apariencia de la iglesia primitiva, es la apariencia de lo que Dios nos quiere hacer levantar en esta época, ese segundo templo, esa iglesia primitiva, en esta época. Viendo esto, la pregunta es, ¿cómo debemos de hacer nosotros? ¿Cómo nosotros debemos de pensar? ¿Cuál tiene que ser nuestro pensamiento, nuestra actitud, nuestras acciones? El día en que toda la iglesia de Aposento Alto, toda la familia de la iglesia de Aposento Alto, sean uno. Nosotros tenemos que esperar, orando en el pacto de Dios, hasta que llegue el día, ese día de la unidad. ¿Cuándo Dios lo hará? Cuando llegue ese día. Cuando llegue ese momento, se levantará la iglesia de Aposento Alto. Ahora bien, no es tener un templo porque sí. No es un templo más. Yo no quiero levantar una iglesia porque sí. Una iglesia más grande porque sí. Una iglesia más porque sí. ¿Para qué? Hay muchas iglesias ya. Yo no quiero una iglesia más. Yo no oro por una iglesia más de entre las 40 y tantas que sean. Tiene que ser la iglesia necesaria para esta región. Esta iglesia tiene que ser la iglesia que Dios necesita en este país. No es la iglesia más. Tiene que ser la iglesia que Dios desea para este campo donde Dios nos ha levantado. Tiene que ser una iglesia que salve los 237 naciones del mundo. Habéis oído bien, 237 naciones del mundo. Porque tenemos que llegar hasta lo último de la tierra. Alcanzar las 237 naciones conocidas a día de hoy. Eso tiene que ser la iglesia Aposento Alto. Amén. Tiene que ser una iglesia que además levante las siguientes generaciones también. No es una iglesia que levante hoy y mañana cierre porque no hay continuidad. Tiene que ser la iglesia que levante las siguientes generaciones. Es una iglesia que pare los desastres para las siguientes generaciones también. Las que seamos capaces de parar esos desastres que hay. Y no solo eso, hoy hay muchas personas enfermas, hay muchas enfermedades hoy en día, del corazón, enfermedades mentales, pero lo más terrible, lo más temible de todo, son las enfermedades espirituales, las cuales las personas tienen. Hoy en día las personas tienen muchas dolencias físicas hasta el punto en que se te saltan las lágrimas al verlo. Al ver cómo la gente sufres con ellos.
sientes esa empatía por las personas que están en sufrimiento, haced las pruebas. Id a un hospital a urgencias y veréis gente sufrir, preocupada, angustiada. A causa de la tensión, de los nervios, ansiedades, temores, miedos, hay demasiadas personas en enfermedad. ¿Cuántos estáis esperando en lista de espera a ser atendidos en un hospital, en una atención médica? Mi esposa fue para lo del hombro, tenía que tener una revisión. Yo no sé cuándo fue, pero sería en el mes de junio aproximadamente. Y le dan de lista de espera hasta el mes de noviembre. Yo digo, cuando llegue, o se le ha caído el brazo a cachos, o se ha curado sola, o se ha muerto. ¿Qué significa eso? Hay mucha gente, mucho dolor, mucho sufrimiento, mucha enfermedad. Hay mucha gente con problemas. Por eso hay que salvar a la gente, hay que salvar a las personas. Por eso tenemos que cambiar también la cultura de este país. Tenemos que cambiar la cultura de esta nación. Tenemos que cambiar los jóvenes de este país y de esta nación. Por causa del Evangelio. Nuestra iglesia de aposento alto no puede tener un templo porque sí. Uno más porque sí. Eso ya se recibe continuamente. Tenemos que tener un recipiente apropiado y grande para lo que Dios tiene. Tenemos que agrandarlo por causa del Evangelio. Hasta este punto Dios ha preparado grandes respuestas para nosotros. Por eso tengo que ver como conclusión lo que vio Pablo. Por causa de la evangelización de Roma, preparó algo importante y grandioso. Y este es el pasaje de hoy. En el Hechos capítulo 19 es el movimiento de la región de Tirano. Está hablando, teniendo esa perspectiva, teniendo esa dirección. ¿Qué es lo que buscaba? Buscaba a los discípulos. Hoy compartía a los obreros. Hay a veces que vienen personas y me dicen, sé muy bien el Evangelio, lo vivo muy bien, lo entiendo muy bien, lo conozco muy bien. Tengo muchas experiencias, tengo muchas anécdotas, tengo muchos ejemplos que dar, tengo tantas cosas, conozco tanto de Evangelio. Y les decía, ya cuando un poquito me canso, ya digo, me cansé de escuchar tantas estas cosas, siempre les hago la misma pregunta. ¿Está bien? ¿Cuántos discípulos tienes? ¿Cuántos discípulos tienes? Porque Dios nos ha llamado a levantar discípulos. ¿Por qué Pablo entró en ese lugar? ¿Por qué Pablo estuvo 2 años en esa escuela de Tirano? 2 años en esa escuela de Tirano. Porque ahí estaban los discípulos que Dios quería levantar. ¿Qué discípulos? Los discípulos que salvarían la región de Roma. Su pensamiento estaba en Roma. Dios estaba levantando a través de Pablo los discípulos para conquistar Roma. Tenemos que tener este secreto también nosotros. ¿Para qué queremos un lugar? Tenemos que levantar a los discípulos para conquistar nuestro Roma, nuestro centro del mundo. Estamos orando, yo estoy orando mucho por Madrid. No me voy a ir a Roma, está lejos, pero estoy orando por Madrid. Es mi Roma más cercana. Señor, Madrid está ahí. Tenemos que orar porque tenemos que llegar a Madrid. Tenemos que alcanzar Madrid. ¿Olvidarnos de Parla? No. Parla es la plataforma para Madrid. Pero tenemos que ver que tenemos que levantar los discípulos para conquistar ese campo. Buscó los discípulos y que siempre que los encontraba, ¿qué confesaba Pablo? Tengo que ir a Roma. Siempre. Cuando estaba en Jerusalén, ¿qué decía? Me es necesario ir a Roma. Tenemos que tener este corazón y este pensamiento. Yo soy segunda generación, sí, segunda generación de creyentes. Mi hijo tercera y mi nieto cuarta generación de creyentes, mis nietos. Es una gracia que he recibido. ¿Amén? Es una gracia que he recibido. Los que sois nueva generación, primera generación, sois origen de bendición para las que vienen. ¿Amén? Pero estoy agradecido y doy gracias. Pero ¿qué pasaría si mis hijos, si mis nietos, si yo no hubiera recibido esa gracia? ¿Qué pasaría de tus hijos si no recibieras esa gracia de Dios? Estarían en un gran sufrimiento. ¿Amén? Has recibido una gran gracia de parte de Dios.
Por eso, hermanos, te bendigo para que seas origen de bendición para las siguientes generaciones, para los que están detrás. Por eso os bendigo en el nombre de Jesucristo, para que seáis o para que disfrutéis de ser la plataforma para vuestras segundas, terceras y cuartas generaciones. Que disfrutéis de ellas. Os bendigo en el nombre de Jesucristo. Os bendigo para que entendáis que es una pequeña devoción lo que hacemos, que es poco lo que hacemos, pero es algo muy grande para salvar las siguientes generaciones. Quizás sea algo pequeño aparentemente, pero es algo grande para las siguientes generaciones. Os bendigo para que sepáis o para que seáis vosotros esos protagonistas que salvaréis estos campos en este año o en este curso que empezará en septiembre, el mes que viene. Vamos a querer empezar el curso, no de año de enero a diciembre, sino de septiembre del 2017 hasta junio del 2018. Amén. Por eso os bendigo para que en este curso que comenzaremos en septiembre seáis protagonistas. Y hay algo importante que quiero dejaros. Quiero que lo grabéis en vuestro corazón. Ya el mensaje termina. Esto para que se grabe en vuestro corazón. De verdad os digo, persona a persona de cada uno de vosotros, sois muy valiosos. Desde el pequeñito, más pequeñito, de todos los pequeñitos que hay, hasta el más anciano. Sois muy valiosos. Todos los creyentes de nuestra iglesia, uno a uno, sois todos muy valiosos. Ni porque seas mayor, ni porque seas joven, no pierdas ese valor. De verdad, nuestros remanentes, aunque los veáis distraídos, jugando, aunque los veáis que están haciendo sus cosas, que yo desde aquí los veo a todos, aún así, remanentes, escuchadme a mí, sois muy valiosos. Sois muy valiosos. Los que están ahí arriba, aunque a veces se distraigan, porque están ahí arriba, tienen más formas de distracción, sois muy valientes y sois muy valiosos. Los que están en el despacho, que se me meten también en el despacho a pintar y a hacer cosas, parece que no están. También son muy valiosos, todos y cada uno de ellos. Sois muy valiosos. Dios me da este corazón para que lo comparta con vosotros. No sé vosotros, pero yo creo que Dios os ha levantado a todos en esta iglesia para levantar el movimiento de remanentes. Por eso sois muy, muy valiosos. Muy valiosos. Sois muy valiosos. Pero a veces podéis pensar, ¿y la persona que está a mi lado? Sé que tenéis ese pensamiento. La persona que está a vuestro lado, que a lo mejor no penséis que es así, que a lo mejor no cuadra con vuestro pensamiento, que a lo mejor no cuadra con vuestra forma de ser, que a lo mejor no cuadra con lo que pensáis. ¿Qué pasa? Si hay algo que os molesta un poquito, cuando hay un hermano que os molesta un poquito, porque a veces los hermanos nos molestamos un poquito, ¿qué pensáis? ¿Qué hacéis? ¿Vais a pelear con ellos? ¿Vais a enfadaros con ellos? ¿Ya no te voy a hablar más? ¿Ya no te voy a decir más? ¿Ya no te dijo la palabra? Amadlos. ¿Hay alguien que te chincha? ¿Sabéis lo que significa eso, no? ¿Hay alguien que te molesta? Ámale. ¿Tienes un hermano lima que cada vez que pasa a tu lado te das un raspado que dices... Shh"? Que en todas las iglesias lo hay. Amadle. De verdad, amadle. Piensa, también es muy valioso. ¿Veis a ese hermano que dices, qué pesado es este hermano? Que aquí no hay ninguno así. Pero si conocierais alguno que dijerais, qué pesado es este hermano, piensa, este hermano es muy valioso. Es muy valioso. Todos, cada uno, sois valiosos. Por eso os quiero pedir algo. Aunque ese hermano hable mal de ti, piensa que es muy valioso. Ten este entrenamiento. Significa que Dios te está entrenando. Si hay alguien que te molesta, que te incordie porque es así, piensa, ese es mi entrenamiento que Dios tiene conmigo.
que todo lo malo que dicen de ti, que a veces dicen, es que me está criticando, piensa que Dios se lo está diciendo para que te lo diga, para que trabaje contigo, para que trabaje en tu orgullo, para que trabaje en tu prepotencia. Piensa, ese hermano es muy valioso, me está haciendo un favor. Ámale en el nombre de Jesucristo, porque es la voz de Dios que te está haciendo cambiar el recipiente de la manera más correcta para ti. Tenemos que tener un corazón amplio, unos brazos grandes para recibir, para aceptar y para abrazar a todos. Todos tenemos que tener un mismo corazón, una misma oración. Y la persona que piensa que todas las personas son valiosas, si llegáis a tener esta conclusión y lo hacéis de corazón, es indudable que serás una persona de Dios. Si llegas a tener este pensamiento, significará que eres una persona llena del Espíritu Santo. Que eres una persona de Dios, un hombre y una mujer de Dios. Y Dios va a obrar a través de estas personas. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Amén. Así que a cada lugar que vayáis, sed utilizados por Dios como evangelistas. Ahora, por favor, vamos a decir esto a la persona que está al lado. Tú eres la persona preparada para hacer este movimiento de remanentes. Díselo al que está a tu lado. Dile, tú eres la persona amén. Y por eso, y ahora le tienes que decir, por eso eres una persona muy valiosa. Dile, eres una persona muy valiosa. No odiéis, no habléis mal, no critiquéis a nadie en absoluto, porque Dios escucha lo que decimos. Amén. Por eso siempre bendecir, nunca maldigáis. Dios oye lo que decís y Dios hace lo que decís, porque vosotros sois evangelistas. Si le dices a una persona que es valiosa, esa persona será valiosa, porque Dios hace lo que decís. Es un poder muy grande el que tenéis. Utilizarlo también para la gloria de Dios, porque sois evangelistas. Tener cuidado con lo que decís, no maldigáis, siempre bendecir a los que están a vuestro alrededor. Amén. Padre, oramos y te damos gracias por tu gracia. Señor, las personas y hijos creyentes que han sido preparados para este movimiento de remanentes, para levantar, Señor, ese templo donde los remanentes puedan cambiar la cultura, puedan cambiar la economía, puedan cambiar, Señor, incluso la religión, para tener un evangelio. Están aquí reunidas en el día de hoy. Señor, estas personas que hoy aquí están reunidas son las personas importantes que han tomado el pacto eterno de Dios. Por eso, Señor, es el momento donde también nosotros tenemos que poseer esa gracia de ser discípulo de Cristo, para que al mismo tiempo podamos salvar los campos, las regiones, que tú, Señor, en tu sola gracia y potestad deseas. Oramos por esas 237 naciones que hay en el mundo y que están esperando, Señor, a que sea predicado este evangelio, que sea anunciado este reino de los cielos hasta que tú vengas. Por eso, Señor, es que para que esa obra se lleve a cabo, es que hoy, en el día de ahora, Señor, y en este momento tus hijos reunidos, oramos para que se cumpla esta palabra y esta promesa que tú nos dijiste y nos diste, que esta palabra, que este evangelio, sería predicado hasta el último de la tierra. Y, Señor, nosotros tomamos ese texto, esa palabra, la tomamos como una promesa que nos has hecho como iglesia y nos lo has hecho como obreros, como discípulos tuyos de Cristo. Señor, que esta iglesia de Aposento Alto, en el campo y en la ciudad de Parla, sea la continuidad de la iglesia Aposento Alto que comenzó en Jerusalén. Señor, que se trasladó por los diferentes campos de Asia, de Macedonia, toda Europa, hasta llegar a España. Y que, Señor, siendo continuistas, podamos seguir llevando este mensaje y este evangelio, Señor, más allá de estas fronteras, quizás Latinoamérica, América del Norte, África, Asia. Señor, tú tienes una dirección
Pero ese evangelio y este evangelio tiene que ser predicado, Señor, hasta el último de la tierra. No sabemos, Señor, cuál es nuestra puerta por la cual salir. No sabemos, pero sí sabemos, Padre, que a los que tú has llamado, a los que tú has dado esta gran comisión, Señor, tú los llevarás con lazos de amor para que esta palabra se cumpla. Creemos que se va a cumplir, porque somos esa iglesia continuista de Aposento Alto. Así que, Padre, que tu gracia se siga cumpliendo y nos siga llenando para que, Señor, esta palabra se cumpla. Y es, Padre, por ello que oramos. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.